A todos, yo sé que está un poquito diferente la imagen del día de hoy, pero le damos gracias al Eterno que tenemos siempre un nuevo comenzar, una nueva oportunidad. Y una de las cosas que sabemos es que hay ciertas cosas que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos. Y esta es una aplicación práctica de la confianza en Dios como continuación en esas series que comencé acerca de cómo confiar o confiando en Dios. Nuestros sabios dicen en Ketubot 30a que todo es por mano divina o mano celestial, excepto el frío y el calor. Eso está en Ketubot 30a. Esto significa que uno debe guardarse de sí mismo, de lo que es los peligros y los daños. Entonces nos enseña en Shabbat 32a que un hombre nunca debe de ponerse en un lugar de peligro y esperar que ocurra un milagro para él, no sea que no ocurrirá. Es como una persona que dice, yo voy a probar a Dios, pero yo tengo tanta fe en Dios que me voy a poner enfrente de una guagua o un autobús cuando venga de la carretera. Si no te quitas, te va a rodear. Es igual en cuanto a estas precauciones que el Eterno nos da a nosotros, que no debemos de esperar un milagro ocurrir cuando claramente estamos poniéndonos en un lugar de peligro y de daño. Está prohibido de caminar bajo de una pared que está para caerse o que está en ruina, esto según Berajot 3a, y aun que pueda ocurrir algo peor. Una persona cuidadosa debe siempre de culparse a sí mismo por ponerse en una situación así. En Mesilat Yesharim, basado en la obligación del versículo de Deuteronomio, que debemos de tener cuidado por nuestro propio ser, va más allá de protegerse a uno mismo. El autor dice que hay ciertas fronteras o barreras que nos define claramente lo que debemos de hacer. Es apropiado, por ejemplo, y como también absurdo de temer el anterior de añadir protección sobre protección con el temor sobre temor del extento de las precauciones que interfiere con su aprendizaje de la Torá y su servicio divino. Uno puede distinguir entre dos tipos de temores por examinando lo que dicen los sabios, según Pesajim 8b, y la probabilidad de daño o peligro. Cuando uno toma las precauciones en una forma común y de los daños o peligros bien conocidos. De otra forma, uno no debe tener miedo, mientras que uno no está dentro de esas mismas líneas. Según Hulen, el Talmud Hulen 56b, no asumimos una imperfección donde no lo vemos. Bababasa, perdón, 131a, los sabios dicen que aún un sabio necesita guía solo para lo que ven sus ojos o lo que sus ojos ven. Uno tiene que protegerse a sí mismo de aún del mal que no ve y de lo que puede ocurrir. Quizás puede materializarse. Es decir, tenemos que usar razón común en muchos de estos asuntos. El comportar de un judío hacia sus enemigos es diferente durante el periodo de los tiempos antiguos, cuando Israel habitó en su propia tierra y que cuando vivieron en el exilio. Mientras que vivían en Israel tenían el derecho de declarar guerra, mientras que conquistaban las tierras, capturaban lo que es territorio foráneo, era necesitado. Y así de igual forma, según al rey, según el Sanhedrin, usando lo que era el Urim y Tumim durante los días del primer templo, como se explica en Berajot 3b, y las leyes del Rambam en las leyes de los reyes. En la diáspora, sin embargo, nosotros usamos nuestras fuentes muy sabiamente y seguimos los consejos de nuestros líderes y sabios mientras confiando en Dios. No tenemos que ir buscando favores de nuestros huéspedes. Necesitamos, usar nuestros favores con nuestros huéspedes, honrándolos y concediéndoles regalos sobre ellos, siguiendo así el ejemplo de Jacob, nuestro padre, que se encontró con su hermano Esaú y le concedió muchos regalos.
Como vemos en Ramban, Nachmana dice en Bereshit 32:4, cuando tales esfuerzos no son exitosos, de otra forma escapamos a otro país donde posiblemente tenemos que ayunar y orar y llorar, que nos concede lo que es esa merced divina a manos de nuestros propios enemigos muchas veces. Y de esta forma es posible que usamos lo que es el ayuno para poder librarnos de situaciones muy peligrosas. Como nos dicen en las leyes de ayunos por el Rambam, si lo merecemos, Dios acepta nuestras oraciones y actúa con nosotros con compasión, como también escribe el Hamaspi, que muchas veces nuestros pecados andan escondidos o demorados la bondad divina por causa de esta y por razones no conocidas solamente a Dios. Y aun si el justo fuera matado por las manos del malvado, como ocurrió en Roma, esto no es por causa de la impotencia divina, sino más bien por el juicio indiscernible de Dios, es decir, que Dios juzga. Y es por eso que nosotros decimos cuando ocurre alguna muerte, lo que sea, Baruch Dayan Haemet, bendito es el justo juez. El principio de esto nos puede arrojar alguna luz sobre la cuestión por causa de que los millones de nuestros hermanos, incluyendo muchos de la gente justa, fueron matados por el malvado los alemanes y sus múltiples cómplices, y que nos da una respuesta bien fuerte a ciertos pecados que fueron enmascarados bajo la benevolencia divina, que solamente Él lo sabe, y por razones de esta índole solamente Dios lo sabe. Ahora, nos definimos nuestra guía concerniente de cómo ha de actuar Israel hoy en día. Tenemos que confiar en las decisiones de nuestros grandes líderes y también en vistazo de lo que es basado en nuestra Santa Torá y la verdadera amor a Israel y la responsabilidad hacia el público y los individuales y los compromisos preservados en la Torá. Y aquellos que lo estudian y aquellos que lo guardan sus mandamientos examinan cada situación cuidadosamente para determinar el mejor curso de acción según la Torá y por punto particular en tiempo. Nuestro comportar y nuestro tratamiento diario con los no judíos tiene que ser primeramente basado en lo que es honestidad y verdad. Y es por eso que hay muchas consecuencias cuando no tratamos a nuestros huéspedes de esta forma. Y siempre ha habido una actitud de esta con los líderes de Israel, causando una santificación del nombre de Dios. Lo opuesto sería una profanación del nombre de Dios. Y esto disminuye lo que es la enemistad hacia nosotros cuando hacemos el bien a nuestros huéspedes no judíos. Y aun si un gentil nos persigue, nos desea hacer daño por ninguna razón, el judío generalmente debe estar disponible de dar sus propiedades, su honor, sus acomodidades para complacerlo, para que así de esta forma el enojo que es sin barreras cesa, como vemos en Amós 1:11. Uno puede, sin embargo, tomar precauciones legales y protegerse a sí mismo y a su propiedad. Es decir, en muchos países donde existen policías y para proteger y servir a la comunidad, como aquí en los Estados Unidos, uno debe de llamar y no posponer para esperar de ver si, Dios va a protegerme. No, uno tiene que tomar acciones en cuanto a esto y tiene toda la facultad de parte de Dios y permiso de parte de Dios de hacer todo lo posible para protegerse a uno mismo, como también sus propiedades y sus seres queridos. En hecho, uno tiene que actuar para salvar a su prójimo, no solamente judío, sino también no judío, cuando está en peligro. El comportar hacia los enemigos de los judíos, jamás que escribe que uno no tiene que luchar con los enemigos del judío, no sea que pero debe dejar el asunto a Dios y que confiar en Dios para salvarlos a ellos de tal situación. Pero tenemos que hacer las precauciones necesarias. El énfasis de esto es que uno no debe levantarse contra ellos, aun si la oportunidad lo permite. Bajo de estas líneas de pensar, hallamos en la Gemara Gitín 7a, Mar Ukva envió un consejo al rabino Elazar diciendo: cierto hombre
me están perturbando. A mí, que era un erudito contencioso y que deseó el mal de Mar Ukba. Y yo tengo la capacidad de tomarlo y buscarle problemas con el gobierno. Sin embargo, ¿lo debo de hacer? Fue la pregunta. Y ve tan grande el gran hombre Mar Ukba que consultó a los sabios aun cuando estaba siendo atacado. El rabino Elazar respondió: aunque la cara del mal debe de curvar su boca y hacer nada, fue la respuesta. Mar Ukba entonces envió de nuevo a los enemigos que lo estaban atormentando a él mucho, pero la respuesta del rabino Elazar respondió al versículo del Salmo 37:7: desígnate a ti mismo al Eterno y espera en él, sea su Jezjolel para él. Y en esta forma él esperó en el Eterno y vio el fin del versículo que dice: y lo echaré abajo postrado. Es decir, así está lleno los salmos. Y él le dijo también a Mar Ukba: ve a la sala de estudio temprano en la mañana y en la tarde, y ahí verás el fin de ellos. Muy parecido a lo que el Eterno le dijo a Moisés, que por la boca del faraón trajo sobre sí mismo su propio juicio, se puede decir. En el escrito de confianza, el Maharaj explica este pasaje: desígnate a ti mismo al Eterno, refiere a uno que se levanta temprano para estudiar en la casa de estudio y se queda ahí tarde, dedicándose a sí mismo al Eterno, y Dios lo protegerá. Dice: el quien echa sus enemigos abajo postrado, deseándole dañarlos. Jobabot Alevabot también declara que uno tiene que confiar en Dios y no responder en forma igual que sus abusadores tormentores, pero más bien con bondad hacer todo posible hacia ellos, guardando en mente que la bondad y la maldad están en las manos de Dios solo. Es decir, que Dios, si quiere hacer maldad o mal a una persona, lo puede lograr, es potente hacerlo. Y también el bien. Y tenemos que dejar eso en las manos de Dios, aunque muchas veces uno mismo le cuesta trabajo de desprenderse de eso, porque el deseo es automáticamente reaccionar y reactivarse y reaccionar de una forma humanamente hablando. Jababot Halebabot también declara que uno tiene que confiar en Dios y no responder en respuesta a sus tormentadores, que solamente Dios lo debe de hacer. Siendo una persona que no estás sin culpa ante sus antagonistas y sirve como agente de causarle daño, pero debe de juzgarlo favorablemente y solamente culparse a sí mismo por haber pecado contra Dios, implorando así su perdón y que pueda volver sus enemigos a sus amistades, como el rey Salomón dijo en Proverbios 16:7: cuando el Eterno está complacido con la conducta del hombre, aún convierte los enemigos en aliados. De otra forma, esto uno no necesita sufrir en vano tampoco. De tales enemigos, cuando el poder fue restringido en ellos por el tribunal de la corte judía, es incumbente de que la comunidad salva a los que están opresionados de sus opresores. Es una obligación legal. Y de esta forma se mantiene este tema a luz del día. ¿Cómo hemos de comportarnos hacia nuestros enemigos de la fe? Bueno, todo esto aplica en cuanto a la disputa material del asunto. Cuando se trata con asuntos religiosos, sin embargo, donde la esperanza es tratar de ser bondadoso en regreso de las formas que se han desviado del camino correcto, uno debe de declarar guerra a sus oponentes y, si es posible, buscar la asistencia de Dios y confiar en Él. Esto es análogo a la obligación de pelear otras naciones cuando amenazan nuestra religión, nuestra fe. Y es posible que esto haya sido la causa de nuestra dura exilio, uno que es incapaz de contender con los enemigos de nuestra fe y mantenernos solamente orando y confiando en Dios, quien lo repagará según su bien, su buena voluntad. Pero esto por causa de que haya reforma,
uno debe de orar por los enemigos que se arrepienten. Y si no, que Dios trate fuertemente con ellos. En ninguna forma está prohibido pedir a Dios que Dios intervenga y que se involucre en la lucha contra los enemigos de la fe judía. Obvio, en esto voy a resumir lo siguiente. Si para nosotros la fe judía no era el camino, no era la verdad y no era la vida, estaríamos en otro camino, otro sendero. Pero siendo que, escuchan bien, que el fundamento de todas las demás religiones que se basaron sobre el judaísmo es el judaísmo, tenemos que abrir los ojos y pensar por un momento, quizás el verdadero camino no es las otras religiones, sino la fe judía. Pues esta ha sido lo que es la convicción siempre del pueblo de Israel, que aunque muchas veces va contrario a lo que es las experiencias a diario, que uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo yo confiar en Dios cuando todas estas cosas me están pasando? Y es muy claro que aún cuando uno está pasando dificultades y tribulaciones y quizás por nuestras propias acciones, se puede decir de corrección. Por eso decimos Gamzula Tová, todo obra para bien. Tenemos que todavía entender claramente, sea que yo estoy en el camino o no estoy en el camino, este es el camino de Dios, el Dios de Israel, el Dios creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto, aunque si yo no camino en ese camino, el camino verdadero, el camino de verdad es esta. Me haría yo mismo daño si no camino en ese camino. Para todos los que están mirando este video, les deseo una buena semana, a que nosotros estamos ya acercándonos al tiempo de Shavuot, al recibimiento de la Torá, que es el aniversario de Shavuot, Pentecostés, y le deseo a cada uno muchas bendiciones, muchas brajá, muchas haslajá en sus nuevos comenzares. Shalom Aleichem a todos y muchas bendiciones a todos de parte de Moshe Otero de los Caminos de Israel. Shalom, shalom.